El sol del mediodía golpeaba sin piedad el estacionamiento del Hotel Imperial, cuando Remedios Fuentes detuvo su automóvil negro en una de las últimas plazas disponibles. A sus 57 años, aquella mujer de cabello oscuro ondulado y piel canela todavía sentía mariposas en el estómago cada vez que miraba ese vehículo. No por el carro en sí, sino por lo que representaba. 35 años frente a un pizarrón, miles de niños que pasaron por sus manos, y al final de todo, cuando pensó que la vida solo le reservaba soledad y cuentas por pagar, la comunidad entera se unió para regalarle ese automóvil. Cada vecino del barrio San Cristóbal contribuyó con lo que pudo. Algunos dieron 500 pesos, otros dieron 50. Una anciana de 89 años sacó del bolsillo un billete arrugado de 20 pesos y dijo que era todo lo que tenía. Remedios lloró abrazada a aquella anciana durante varios minutos. Ajustó el vestido rojo que había comprado especialmente para aquella ocasión. Era la ceremonia de graduación de su nieta Sofía, quien terminaba segundo grado con honores. La niña había esperado ese momento durante semanas, dibujando vestidos de fiesta en sus cuadernos y preguntando cada mañana cuántos días faltaban. Sofía estaba en el asiento trasero, balanceando las piernas con anticipación. Sus ojos color miel recorrían cada detalle del lujoso hotel donde se realizaría la ceremonia. A sus 7 años, Sofía vivía en un mundo donde cada pequeño detalle merecía atención especial. Su capacidad para notar cosas que otros pasaban por alto era extraordinaria. «Abuelita, ese hotel es muy grande». Sofía observó las columnas de mármol de la entrada. «¿Aquí estudian los niños ricos? Aquí celebran eventos especiales, mi cielo. Y hoy tú eres la más especial de todas». Remedios sonrió mientras ayudaba a su nieta a bajar del vehículo. Sofía llevaba un vestido blanco con flores bordadas que Remedios había cosido durante 3 fines de semana. Cada puntada contenía amor. Cada detalle había sido pensado para hacer brillar a esa niña que era su razón de vivir. Tomó su bolso de cuero marrón, el mismo que cargaba desde hacía 15 años. El cierre ya no funcionaba bien, pero no podía deshacerse de él. Había sido regalo de su esposo, quien partió hace más de 15 años. Algunas cosas no necesitan cambiar solo porque la vida ha cambiado. Caminaron hacia la entrada del hotel tomadas de la mano. Remedios sentía el corazón ligero. Su nieta recibiría un reconocimiento por excelencia académica, y eso valía más que cualquier tesoro. Fue entonces cuando escuchó el ruido de tacones golpeando contra el asfalto, rápidos, furiosos, viniendo hacia ella como una tormenta a punto de desatarse. «Oiga, usted, la del vestido rojo, deténgase ahora mismo». Remedios se volteó lentamente, colocando a Sofía detrás de ella por instinto protector. Una mujer rubia de aproximadamente 55 años avanzaba hacia ella con la furia de quien está acostumbrada a ser obedecida sin cuestionamientos. Vestía un traje azul marino impecable, cortado a medida, el tipo de ropa que costaba más de lo que Remedios ganaba en medio año de jubilación. Un reloj dorado brillaba en su muñeca izquierda, y sus ojos azul claro centelleaban con una rabia que parecía desproporcionada para aquella mañana soleada. «¿Se le ofrece algo, señora?» Remedios mantuvo la voz serena. Décadas lidiando con padres de familia molestos en juntas escolares le habían enseñado que la calma era la mejor respuesta ante el descontrol ajeno. La mujer se detuvo a menos de 1 metro de distancia, respirando agitadamente por la ira contenida. Su perfume caro invadió el aire, mezclándose con el olor del pavimento caliente. «La vi bajarse de ese carro», señaló con el dedo en alto hacia el vehículo negro, el barniz rojo de sus uñas destellando bajo el sol. «¿Quiere explicarme qué está haciendo con él?» «Disculpe, pero no la estoy entendiendo». «No se haga la desentendida».
La voz de la mujer subió varios tonos. Personas comenzaron a detenerse para observar. Una pareja con bolsas de compras. Un guardia de seguridad que hablaba por radio con expresión dudosa. 3 jóvenes con celulares en alto, grabando todo. Una señora mayor sacudiendo la cabeza con desaprobación. Ese carro pertenecía a mi hijo que murió hace 3 años, y exijo saber cómo llegó a sus manos. Remedios sintió que el corazón se le apretaba, no por la acusación absurda, sino por la mención de Alejandro. Alejandro Mondragón, su yerno, el padre de Sofía, el hombre amable que su hija Elena había amado profundamente antes de que la enfermedad se la llevara. Alejandro partió apenas 4 meses después de su esposa, incapaz de soportar la vida sin ella. Los médicos dijeron que fue un paro cardíaco. Remedios sabía que fue la tristeza. «Usted es Victoria Mondragón». Remedios dijo en voz baja. No era pregunta, era un reconocimiento amargo. «Entonces sabe quién soy». Victoria cruzó los brazos, satisfecha de que su nombre tuviera peso. «Eso hace todo aún más grave. Usted está conduciendo un vehículo que pertenece a mi familia. Un vehículo que debió haberse vendido junto con los demás bienes de mi hijo. Este carro no era de Alejandro, señora Mondragón. Este carro es mío». «No me mienta». Victoria dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de Remedios. Su dedo extendido casi rozaba el rostro de la mujer mayor. «Personas como usted no tienen carros así. ¿De dónde sacó dinero para comprarlo? ¿Lo robó? ¿Engañó a alguien?». Un murmullo recorrió la pequeña multitud que se había formado. Remedios distinguió palabras sueltas entre los susurros. «¡Qué vergüenza! ¿Quién se cree? ¡Pobrecita la niña!». El guardia de seguridad dio un paso hacia ellas, pero luego vaciló, sin saber de qué lado ponerse. Fue en ese momento cuando Remedios sintió que Sofía apretaba su mano con fuerza. La niña temblaba visiblemente, los ojos llenos de lágrimas que amenazaban con desbordarse. Su labio inferior tiritaba mientras intentaba comprender por qué aquella mujer desconocida gritaba tan fuerte. Remedios se agachó inmediatamente, dando la espalda a Victoria sin ceremonias. «Todo está bien, mi cielo. Abuelita está aquí. Mírame. Respira profundo conmigo. Inhala por la nariz. Sostén. Exhala por la boca. Eso es. Otra vez». «¿Quién es esa niña?», Victoria preguntó, pero había algo diferente en su voz ahora. Una nota de incertidumbre que no estaba allí momentos antes. Algo en la escena había cambiado y parecía haberlo percibido. Remedios se incorporó despacio, manteniendo a Sofía protegida detrás de ella como una leona resguardando a su cachorra. «Esta es Sofía, mi nieta, hija de mi Elena». Hizo una pausa deliberada, dejando que las palabras cobraran peso. «Hija de su Alejandro». El rostro de Victoria perdió todo el color. Cada gota de sangre pareció escurrirse hacia sus pies. Sus labios pintados de rojo se abrieron, pero ningún sonido logró salir. Por primera vez desde que llegó, parecía incapaz de articular palabra. «Usted desapareció en el funeral de mi hija hace 4 años». Remedios continuó, y ahora su voz cargaba un peso que no estaba allí antes. Un peso de noches sin dormir, de cuentas médicas imposibles, de terapias interminables, de soledad compartida solo con una niña pequeña. Desapareció cuando supo que Elena venía de un barrio humilde. Desapareció cuando Alejandro le suplicó que aceptara a su esposa y a su nieta. Desapareció cuando él estaba en el hospital en sus últimos días, pronunciando el nombre de usted. Y ahora aparece gritándome en un estacionamiento por un carro. Yo no sabía. Victoria balbuceó, y por primera vez desde que llegó parecía completamente perdida. ¿No sabía qué, señora Mondragón? ¿No sabía que tenía una nieta? ¿O no sabía que nietas de familias humildes también merecen abuelas? ¿También merecen amor? ¿También merecen alguien que aparezca en sus graduaciones? La multitud a su alrededor había crecido considerablemente.
Remedios podía sentir las miradas, los celulares grabando, los murmullos que iban y venían como olas. Un señor de traje negó con la cabeza mirando a Victoria. Una mujer con uniforme de empleada doméstica apretaba los puños a su costado. Un adolescente susurraba a su amigo mientras filmaba todo. Pero en ese instante, nada de eso le importaba a Remedios. Lo que importaba era la niña temblando detrás de ella. Ese carro... Victoria intentó retomar el control de la situación, pero su voz fallaba miserablemente. Ese carro fue un regalo. Remedios elevó el mentón con dignidad. Un regalo de la comunidad donde trabajé durante 35 años como maestra. 2.183 personas contribuyeron para comprarlo. Gente sencilla, trabajadora, honesta. No fue caridad, señora Mondragón, fue gratitud. Algo que quizás usted nunca ha podido comprar con todo su dinero. ¡Abuelita! La voz pequeña de Sofía sonó detrás de ella, quebrando la tensión del momento. La señora está llorando. ¿Por qué llora si ella fue la que gritó? Remedios miró a Victoria y comprobó que era verdad. Lágrimas gruesas corrían por el rostro de la mujer, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. Pero Remedios conocía bien las lágrimas. Aquellas no eran de arrepentimiento, eran de humillación, de rabia por haber sido expuesta. «Usted no sabe nada sobre mí», Victoria siseó entre dientes. «No sabe lo que pasé. Alejandro me dio la espalda cuando más lo necesité y ahora usted me juzga frente a todo el mundo». «Yo no estoy juzgando a nadie, señora Mondragón». La voz de Remedios era firme, pero tranquila. «Usted vino hacia mí. Usted me gritó frente a mi nieta. Usted me acusó de ladrona». Dio un paso hacia atrás, trayendo a Sofía consigo. «Ahora, si me permite, tengo una promesa que cumplir. Hoy es la graduación de mi nieta». Se volteó para marcharse, pero la voz de Victoria la detuvo como una cadena de hierro. «Esto no va a quedar así. Tengo derechos sobre esa niña. Es mi nieta de sangre». Remedios se detuvo en seco. Respiró profundamente. Se volteó una última vez y sus ojos encontraron los de Victoria con una intensidad que hizo retroceder a la mujer rica. «Sangre, señora Mondragón, no convierte a nadie en abuela. Presencia lo hace, cuidado lo hace. Levantarse de madrugada cuando tiene pesadillas lo hace. Aprender sus canciones favoritas para cantárselas antes de dormir lo hace. Sostener su mano cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso lo hace». Cada frase era una verdad inquebrantable. «En 7 años, usted no hizo nada de eso. Ni una llamada telefónica, ni una tarjeta de cumpleaños, ni una sola pregunta sobre cómo estaba. Entonces, no venga a hablarme de derechos. Los derechos se construyen con actos, no con apellidos. Los míos los construí con amor». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni siquiera los curiosos se atrevían a romper aquel momento. El propio aire parecía haberse detenido. Sofía jaló suavemente la manga del vestido de Remedios. «Abuelita, ella tiene los ojos iguales a los de papá en las fotos. Los ojos tristes». La observación inocente atravesó el aire como una flecha certera. Victoria se tambaleó hacia atrás, el rostro contorsionado por una emoción que Remedios no esperaba ver. Dolor genuino. «Es cierto, mi cielo». Remedios respondió con suavidad, sin apartar los ojos de Victoria. «Ella es la mamá de tu papito que está en el cielo». Sofía observó a Victoria durante un largo momento, con aquella intensidad particular que solo los niños poseen. Luego, con la sinceridad brutal de la infancia, habló: «Mi papi del cielo me cuida todas las noches. Abuelita me lo contó. Él era muy bueno para los números, igual que yo. Yo saqué diploma de honor en matemáticas hoy. ¿Quieres verlo?». Victoria no podía responder. No podía moverse. Aquella niña, aquel pequeño ser que había ignorado durante 7 años completos, estaba frente a ella, hablando de su hijo muerto como si fuera un ángel guardián, y ofreciéndole ver su diploma. A ella, a la abuela que jamás existió.
Vamos, Sofía. Remedios dijo con gentileza extendiendo la mano. Tu ceremonia nos espera. Hoy es tu día especial. Mientras caminaban hacia la entrada del hotel, Remedios escuchó la voz quebrada de Victoria a sus espaldas. Espere, por favor. Pero no se detuvo. No ese día. Ese día era de su nieta. Ese día era sobre diplomas de honor y vestidos cosidos con amor y sonrisas que valían más que cualquier fortuna del mundo. Lo que Remedios no sabía era que Victoria Mondragón acababa de experimentar el día más devastador de su existencia, y que en las próximas semanas aquella mujer descubriría verdades sobre sí misma, sobre su hijo, y sobre el verdadero significado de la familia que cambiarían absolutamente todo. Porque a veces, para construir algo nuevo, primero es necesario que todo se derrumbe. Y el derrumbe de Victoria Mondragón apenas estaba comenzando. Remedios logró mantener la compostura hasta llegar al salón de eventos. Sofía corrió hacia sus compañeritos con los ojos todavía enrojecidos, pero la emoción de la ceremonia ya borrando el mal momento. Solo entonces Remedios permitió que sus manos temblaran. Se apoyó en una columna del elegante salón y respiró profundo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. Victoria Mondragón. Después de 7 años, aquella mujer había aparecido, y de la peor manera posible. Observó a su nieta acomodarse en la fila de graduandos, ajustándose el vestido blanco con flores bordadas. Sofía volteó hacia ella y le dedicó una sonrisa luminosa, de esas que hacían que todo el sacrificio valiera la pena. Remedios le devolvió el gesto, guardando el dolor para después. Mientras la directora del colegio iniciaba el discurso de bienvenida, Remedios se permitió viajar al pasado, un pasado que explicaba cada arruga de su rostro, cada cana de su cabello, cada cicatriz invisible de su corazón. 35 años atrás, ella era apenas una joven maestra recién graduada que aceptó trabajar en la escuela más pobre del barrio San Cristóbal. Todos la llamaron ilusa. El salario era miserable, la infraestructura precaria, y los alumnos venían de familias destrozadas por la pobreza y la desesperanza. Pero Remedios veía algo que los demás no lograban percibir: potencial. Veía futuro donde otros solo veían estadísticas perdidas. Cada niño que se sentaba en aquellos pupitres destartalados cargaba un universo entero dentro de sí. Algunos universos estaban escondidos bajo capas de hambre, de violencia doméstica, de abandono, de noches sin cenar, pero estaban allí, esperando a alguien con paciencia suficiente para encontrarlos. Y Remedios hizo de su vida la misión de encontrar cada uno de ellos. Se levantaba a las 4 de la mañana para preparar refrigerios extra con su propio dinero. Se quedaba hasta tarde cosiendo uniformes para alumnos que no tenían ropa decente para ir a clases. Visitaba casas los fines de semana para convencer a padres de no sacar a sus hijos de la escuela, explicando que la educación era la única puerta que nadie podía cerrarles. Y lloraba escondida en el baño de maestros cada vez que perdía a un alumno ante las calles, ante la violencia, ante la desesperanza que devoraba los sueños de los niños antes de que pudieran florecer. Pero también celebraba. Celebraba cada ingreso a la universidad como si fuera su propia victoria, abrazando alumnos que nunca habían recibido un abrazo de orgullo. Celebraba cada alumno que conseguía un empleo digno, que compraba su primera casa, que le daba un futuro mejor a sus propios hijos. Celebraba cada carta de agradecimiento que recibía años después, de adultos formados que nunca olvidaron a la maestra que creyó en ellos cuando el mundo entero los había abandonado. Fue en una de esas celebraciones que conoció a Mauricio, el hombre que se convertiría en su esposo. Él era albañil y trabajaba en la remodelación de la escuela, reparando paredes agrietadas y construyendo nuevas aulas.
Tenía manos callosas por el trabajo pesado y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente, incluso los más oscuros. Se enamoraron entre pilas de ladrillos y cubetas de cemento, intercambiando historias entre una mezcla y otra. Se casaron en una ceremonia sencilla en el patio de la casa de ella, con alumnos sirviendo de padrinos y la comunidad entera como testigo. Elena nació un año después. Una niña de ojos grandes y risa fácil que heredó la bondad del padre y la determinación de la madre. Remedios todavía recordaba el día en que Elena, a los 6 años, dijo que quería ser maestra igual que ella. En ese momento, supo que había hecho algo correcto en la vida. Pero la vida cobra sus precios. Mauricio partió cuando Elena tenía 14 años. Un accidente en la obra, dijeron. Una viga que se dio, un cuerpo que cayó. Remedios recibió la noticia en medio de una clase de español y necesitó terminar la lección antes de permitirse llorar. Sus alumnos la necesitaban, siempre la necesitaron. Elena creció viendo a su madre reconstruirse ladrillo a ladrillo. Vio a Remedios trabajar en 3 turnos para pagar las cuentas. La vio rechazar ofertas de empleo mejor pagados porque no podía abandonar a sus muchachitos de la escuela pública. Y aprendió, sin que nadie tuviera que enseñarle, que el amor verdadero se mide en sacrificios silenciosos. Los aplausos del salón trajeron a Remedios de vuelta al presente. La directora estaba llamando a los alumnos con diploma de honor. Cuando pronunció el nombre de Sofía, el corazón de Remedios se hinchó de orgullo. Sofía caminó hacia el escenario con pasos medidos, la barbilla en alto, exactamente como Elena solía caminar. Recibió su diploma con una sonrisa radiante y buscó con la mirada a su abuela entre el público. Cuando la encontró, le dedicó un saludo con la mano que arrancó algunas risas enternecidas de los asistentes. En ese momento, Remedios juró que el incidente del estacionamiento no arruinaría ese día, pero su mente seguía viajando al pasado, a los años que explicaban cómo había llegado hasta allí. Cuando Elena conoció a Alejandro Mondragón en la universidad, Remedios sintió una mezcla de alegría y aprensión. Alejandro venía de una familia adinerada, tradicional, dueña de empresas constructoras y desarrollos inmobiliarios exclusivos. ¿Qué podía querer un heredero de ese mundo con una muchacha humilde del barrio San Cristóbal? Pero Alejandro era diferente. Tenía los mismos ojos soñadores de Mauricio y la misma capacidad de ver personas donde otros solo veían números en una cuenta bancaria. Se graduó de arquitectura, pero rechazó el puesto en la empresa de su padre para trabajar en proyectos de vivienda social. La familia no lo aprobó. Victoria Mondragón, sobre todo, jamás lo aceptó. Remedios todavía recordaba el único encuentro que tuvo con la madre de Alejandro antes de la boda. Fue durante una cena incómoda en un restaurante demasiado lujoso, donde cada cubierto parecía juzgarla. Victoria pasó la velada entera mirando a Remedios como si fuera una mancha en su vestido de diseñador. No intercambiaron más de 5 palabras, pero esas 5 palabras dijeron todo. Espero que sepa mantenerse en su lugar. Victoria había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Remedios no respondió, no necesitaba hacerlo. Sabía que el amor de Elena y Alejandro era lo suficientemente fuerte para sobrevivir a cualquier prejuicio. Y sobrevivió. Durante 6 años hermosos, Elena y Alejandro construyeron una vida llena de amor. Compraron una casita modesta, lejos de las mansiones de los Mondragón. Alejandro trabajaba en proyectos de vivienda para familias de bajos recursos. Elena se graduó de pedagogía y comenzó a dar clases en la misma escuela donde Remedios había enseñado por décadas. Madre e hija compartían pasillos, intercambiaban historias, reían juntas en la hora del almuerzo. Cuando Elena quedó embarazada, fue la época más feliz de la vida de Remedios.
Preparó el cuartito del bebé con sus propias manos, tejió cobijas, compró libros infantiles que guardaba desde su época de maestra. Sofía nació en una noche lluviosa, y cuando Remedios la sostuvo por primera vez, sintió que su corazón había ganado un pedazo más. Pero entonces llegó la tragedia. Elena comenzó a sentirse cansada todo el tiempo, un agotamiento que no desaparecía sin importar cuántas horas durmiera. Después vinieron los mareos, la pérdida de peso inexplicable, los dolores que ningún medicamento lograba aliviar. Los médicos tardaron meses en descubrir qué era, ordenando exámenes tras exámenes, derivándola a especialistas que la derivaban a otros especialistas. Cuando finalmente encontraron la causa, ya era demasiado tarde. El tiempo había pasado, y la enfermedad había avanzado en silencio, como un ladrón en la oscuridad. Remedios no le gustaba recordar aquellos días. Las idas al hospital, los tratamientos que no funcionaban, la esperanza que iba muriendo junto con su hija. Elena peleó con toda la fuerza que tenía, pero algunas batallas no son para ganarse. Son solo para enfrentarse con dignidad hasta el final. En la última semana, Elena llamó a Remedios para una conversación a solas. Estaba delgada, pálida, pero sus ojos mantenían la misma luz de cuando era niña. «Mamá, necesito pedirte algo. Lo que sea, mi amor. Cuida a mi niña. Cuídala como me cuidaste a mí. Como cuidaste a todos esos alumnos que pasaron por tu salón. Sofía va a necesitar a alguien que entienda que ella es especial, no diferente. Especial». Remedios prometió. Prometió con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado. Y cuando Elena partió, 3 días después, Remedios sostuvo esa promesa como si fuera el tesoro más valioso del universo. Alejandro intentó seguir adelante. Intentó ser el padre que Sofía necesitaba. Pero la tristeza por Elena lo consumía por dentro, lentamente, sin piedad. 4 meses después, su corazón simplemente dejó de latir. Los médicos lo llamaron infarto fulminante. Remedios lo llamaba de otra manera, y así, a los 53 años, Remedios se encontró sola con una nieta de 3 años que no entendía por qué mamá y papá no regresaban. Una nieta que necesitaba cuidados constantes, atención permanente, un mundo adaptado a sus necesidades particulares. Ella podría haber buscado a Victoria, podría haber exigido ayuda, pensión, responsabilidad legal. Pero el orgullo se lo impedía, y más que el orgullo, la certeza de que Sofía merecía ser criada por quien la amaba de verdad, no por obligación impuesta por un juez. Volvió a dar clases incluso después de jubilarse. Aceptó turnos extras, hizo trabajos los fines de semana, vendió la casita donde vivió con Mauricio para comprar un departamento más pequeño, más cercano a la escuela de Sofía. Cada centavo era contado, cada sacrificio era hecho sin quejas. Y la comunidad, aquella comunidad a la que había servido durante 35 años, lo notó. Fueron los exalumnos quienes organizaron la colecta para el carro. Marcos, a quien Remedios salvó de las calles a los 15 años y hoy era abogado reconocido en todo el estado. Patricia, a quien ayudó a escapar de un matrimonio destructivo y hoy dirigía una organización que protegía a mujeres en situación de riesgo. Roberto, que apenas sabía leer cuando llegó a su salón de clases y hoy era profesor universitario, doctor en educación, mencionando el nombre de Remedios en entrevistas como la persona que cambió su vida. Uno a uno fueron apareciendo, trayendo historias antiguas, trayendo gratitud acumulada por décadas, trayendo lo que podían en las manos y mucho más en el corazón. La colecta creció más allá de todas las expectativas, tomando proporciones que nadie había imaginado. Y cuando le entregaron el carro a Remedios en una mañana de domingo soleada, ella lloró durante horas seguidas. No por el vehículo en sí, sino por la prueba concreta de que una vida dedicada al prójimo jamás es una vida desperdiciada.
La ceremonia de graduación terminó con aplausos y música festiva. Sofía corrió hacia Remedios con el diploma en alto, los ojos brillando de felicidad. «Abuelita, lo logré. Diploma de honor en matemáticas». Remedios la abrazó con fuerza, sintiendo el aroma de champú infantil mezclado con el olor a salón de fiestas. «Estoy tan orgullosa de ti, mi cielo. Tu mamá y tu papá también lo están, desde donde nos cuidan. ¿Crees que me vieron recibir el diploma?» Estoy segura de que no se perdieron ni un segundo. Mientras caminaban hacia la salida, Remedios notó un movimiento extraño cerca de la puerta. Un hombre de traje oscuro las observaba con atención, hablando por celular. Algo en su postura le resultó familiar, pero no logró identificar qué. Al llegar al estacionamiento, su teléfono comenzó a vibrar. Una notificación. Luego otra y otra más. Exalumnos, conocidos, personas que no veía hace años, todos enviando el mismo video con variaciones del mismo mensaje. «Maestra Remedios, ¿es usted?» El video del incidente con Victoria se había viralizado. Y entonces, un mensaje diferente, de un número desconocido. «Tengo información sobre Victoria Mondragón que usted necesita conocer. Su difunto yerno dejó algo para usted. Algo que Victoria ha ocultado durante años. Llámeme, es urgente». Remedios leyó el mensaje 3 veces, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué había dejado Alejandro? ¿Y por qué Victoria lo había ocultado? Lo que Remedios no sabía era que ese mensaje provenía de alguien que conocía todos los secretos de la familia Mondragón. Alguien que había guardado silencio durante años, esperando el momento adecuado. Y ese momento había llegado. Victoria Mondragón despertó el lunes siguiente con el teléfono vibrando sin cesar sobre la mesita de noche. No era el tono elegante que había programado para contactos importantes. Era el tono genérico, ese reservado para números desconocidos. Y no dejaba de sonar. Se sentó en la cama king size de su departamento de lujo, en la zona más exclusiva de la ciudad, apartando las sábanas de seda importada que costaban más que el salario mensual de muchas familias. La luz del sol entraba por las cortinas de lino, pero no traía ningún calor. Nada traía calor a ese departamento desde hacía mucho tiempo. Tomó el celular y vio las notificaciones. 234 llamadas perdidas, 1.700 mensajes sin leer. Y el número seguía aumentando cada segundo que pasaba. Con las manos temblorosas, abrió la aplicación de noticias. Y su mundo se desmoronó. Millonaria humilla a abuela y nieta en estacionamiento de hotel. Video se vuelve viral y desata indignación en todo el país. El titular estaba en todos los portales, absolutamente todos. El video había alcanzado 12 millones de reproducciones en menos de 48 horas. Los comentarios eran una avalancha de desprecio. «Esta mujer es un monstruo. ¿Cómo alguien puede abandonar a su propia nieta? Rica sin corazón, el dinero no compra dignidad. Lleva 7 años ignorando a la niña y ahora quiere aparecer gritando. Hipócrita. La maestra es una heroína. Crió a esa niña sola mientras esta señora vivía de champán y desprecio». Victoria arrojó el celular sobre la cama como si quemara. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar del pecho. Necesitaba aire, necesitaba pensar, necesitaba entender cómo un momento de descontrol había destruido todo lo que tardó décadas en construir. El teléfono fijo sonó. Era Luciana, su asistente personal desde hacía 10 años. «Señora Mondragón, la prensa está en la entrada del edificio. Son por lo menos 15 reporteros. El portero pide instrucciones. Diles que no estoy en casa. Señora, ellos saben que usted está». Filmaron su luz encendiéndose hace 20 minutos. Victoria cerró los ojos. Aquel departamento, que siempre había sido su refugio, se había convertido en una prisión de cristal. «¿Y los abogados?», preguntó intentando mantener la voz firme.
El licenciado Paredes llamó 4 veces. Dice que necesita hablar con urgencia. Y... Señora, ¿qué más? El Consejo Directivo de Constructora Mondragón emitió un comunicado hace 1 hora. Ellos se deslindaron de usted. Dijeron que las opiniones expresadas en el video no representan los valores de la empresa. La frase golpeó a Victoria como una bofetada. La constructora que llevaba su apellido, la empresa que su difunto esposo había fundado, la misma empresa de la cual ella todavía era accionista mayoritaria, la estaba abandonando públicamente. «Eso es ridículo», Victoria dijo, pero su voz salió débil. «Soy la accionista principal. Señora, hay algo más. El consejo convocó una reunión de emergencia para mañana. Están discutiendo la posibilidad de comprar sus acciones para proteger la imagen corporativa». Victoria colgó sin responder. Se sentó en el piso frío del baño de mármol, recargada contra la tina que había costado una fortuna importar de Europa. E hizo algo que no hacía desde que era niña. Lloró de verdad. No eran las lágrimas de rabia que derramó en el estacionamiento. No eran lágrimas de orgullo herido. Eran lágrimas que venían de un lugar profundo, un lugar que había cerrado con candado décadas atrás y cuya llave había arrojado al fondo del océano de su memoria. Porque la verdad era simple y brutal. Victoria Mondragón estaba completamente sola. No tenía amigas de verdad. Tenía conocidas de eventos sociales que en ese momento seguramente estarían bloqueando su número. No tenía familia cercana. Su esposo, Ricardo, había fallecido 6 años atrás, llevándose consigo cualquier conexión que ella todavía tuviera con la calidez humana. Y su único hijo, Alejandro, el muchacho que crió con distancia calculada porque así le enseñó su propia madre, estaba muerto. Muerto desde hacía casi 4 años, sin que ella hubiera tenido la oportunidad de decirle que lo amaba, porque ella lo amaba. A su manera torcida y rota, amaba a Alejandro profundamente. El problema era que Victoria nunca aprendió a demostrar amor. Creció en una mansión donde el afecto era visto como debilidad imperdonable. Su madre, Eugenia Salazar de Mondragón, era una mujer de piedra que comandaba la familia como si fuera una empresa. Los besos eran escasos, los abrazos eran inexistentes. Los elogios siempre venían acompañados de críticas mayores. Sacaste buena nota en matemáticas, Victoria, pero tu postura sigue siendo horrible. Endereza esa espalda. El vestido te quedó bonito, pero estás demasiado gorda para usarlo. Menos postre a partir de hoy. Alejandro nació sano, qué bueno. Ahora contrata una niñera competente y vuelve a cuidar tu apariencia. Te ves descuidada. Victoria aprendió temprano que el amor era transaccional, que el afecto era moneda de cambio, que demostrar emoción era abrir flancos para ataques. Y cargó esa armadura toda la vida, sin percibir que se estaba asfixiando dentro de ella. Cuando Alejandro se casó con Elena, Victoria sintió algo que no lograba nombrar. Celos, tal vez, o envidia. Porque Elena miraba a Alejandro de una manera que nadie nunca había mirado a Victoria, con adoración pura, sin condiciones, sin juicios. Y Alejandro devolvía esa mirada. Por primera vez en su vida, su hijo parecía genuinamente feliz. Y eso debería haber alegrado a Victoria. Pero la felicidad de él solo iluminaba el vacío de ella. El interfono sonó, haciéndola saltar del susto. «Señora Mondragón», la voz del portero sonaba vacilante. «Hay una persona aquí que insiste en subir. No es de la prensa. Dice que fue secretaria de su hijo. ¿Cómo se llama?» Marina Vega. Dice que trabajó con el señor Alejandro durante 7 años. Marina». El nombre atravesó la niebla de desesperación como un rayo de luz inesperado. Victoria la recordaba. Una mujer discreta, eficiente, que Alejandro trataba más como amiga que como empleada. Había estado en el funeral de su hijo, llorando en silencio en una esquina. «Déjala subir». 20 minutos después, Victoria estaba sentada en el sofá de la sala,
todavía con los ojos hinchados, frente a una mujer de aproximadamente 45 años. Marina tenía el cabello castaño con algunas canas prematuras y ojos que transmitían una calma inquebrantable. ¿Por qué viniste?, Victoria preguntó sin rodeos. Porque Alejandro hubiera querido que viniera. La mención del nombre de su hijo hizo que el corazón de Victoria se apretara dolorosamente. ¿Viste el video? No era una pregunta. Lo vi. Todo el país lo vio. Marina no desvió la mirada. Y vine porque creo que usted necesita saber algunas cosas antes de cometer errores todavía más graves. ¿Qué tipo de cosas? Marina abrió su bolso y sacó un sobre amarillento, visiblemente antiguo. El papel estaba desgastado en las orillas, como si hubiera sido guardado durante años. Encontré esto cuando estaba organizando las pertenencias de Alejandro, después de que falleció. Estaba escondido en el fondo de un cajón de su escritorio, con una instrucción pegada: entregar a mi madre si algo me pasa. Las manos de Victoria temblaban cuando tomó el sobre. Su nombre estaba escrito al frente, con la letra que reconocería en cualquier lugar del mundo. La letra de su hijo. ¿Por qué no me lo entregaste antes? La voz salió como un susurro roto. Porque estaba furiosa con usted. Furiosa por lo que le hizo a Alejandro, por lo que le hizo a Sofía, por cómo los abandonó cuando más la necesitaban. Marina respiró profundo. Pero estos días, viendo todo lo que está pasando, Alejandro creía que las personas podían cambiar. Él nunca se rindió con nadie, ni siquiera con usted. Victoria se quedó mirando el sobre por un largo momento. Tenía miedo de abrirlo, miedo de lo que encontraría. Miedo de finalmente confrontar la verdad que había evitado toda su vida. ¿Qué dice la carta?, preguntó. No la leí. No era mi derecho hacerlo. Pero conocí a Alejandro lo suficiente para saber que, sea lo que sea, lo escribió con amor. Era así como él hacía todo. Marina se levantó para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Señora Mondragón, ¿puedo decirle una última cosa?». Victoria asintió en silencio. Sofía es la niña más extraordinaria que he conocido en mi vida. Tiene una forma de ver el mundo que nos hace cuestionar todo lo que creíamos saber. Y doña Remedios, ella es una mujer increíble. Sacrificó todo para criar a esa niña. Absolutamente todo. Marina hizo una pausa significativa. Si usted realmente quiere formar parte de la vida de su nieta, no lo va a conseguir con abogados ni con demandas. Lo va a conseguir con humildad. Es la única moneda que esa familia acepta. La puerta se cerró, dejando a Victoria sola con el sobre en la mano. Durante casi una hora, solo se quedó mirándolo. El sol se movió por el departamento, las sombras cambiaron de lugar, y Victoria permaneció inmóvil, librando una batalla interna que nadie podía presenciar. Finalmente, con las manos todavía temblando, abrió el sobre y desdobló las hojas amarillentas. La carta tenía 4 páginas, escritas con la letra cuidadosa de su hijo. Y las primeras palabras hicieron que Victoria sollozara incontrolablemente. «Mamá, si estás leyendo esto, significa que me fui antes de tener el valor de decirte en persona lo que necesito decir. Perdóname por eso. Perdóname por tantas cosas. Pero principalmente, perdóname por haber tardado tanto en entender que tú también eres una víctima, que la frialdad que me lastimó toda la vida no nació en ti. Fue plantada por la abuela Eugenia, así como fue plantada en la abuela por alguien antes que ella, y yo me niego a dejar que esa herencia envenenada pase a mi hija». Victoria leyó la carta completa 3 veces aquella tarde, y con cada lectura, una pieza diferente del rompecabezas de su vida encajaba en su lugar. Alejandro no la odiaba, nunca la odió. Él la entendía de una forma que ella misma nunca se había permitido entender. La carta hablaba de los momentos en que Victoria, creyendo que nadie la veía, dejaba escapar pequeños gestos de ternura. El día que se quedó afuera de su cuarto cuando él tenía fiebre, sin entrar, pero sin irse tampoco.
las veces que pagó en secreto las cuentas médicas de compañeros de escuela que no podían costearlas, la ocasión en que despidió a una empleada doméstica por haberle gritado a Alejandro, aunque después fingió que fue por otro motivo. Yo vi todo eso, mamá. Vi a la mujer que se escondía detrás de la armadura y la amé, aunque nunca supe cómo alcanzarla. Pero fue en las últimas líneas donde Victoria encontró algo que cambiaría todo. Si algún día conoces a mi hija, mamá, por favor, no seas para ella lo que fuiste para mí. Sé la abuela que yo siempre quise que fueras. Sofía va a necesitarte y en el fondo sé que tú también la necesitas a ella. Ustedes pueden sanarse juntas si tienes el valor de intentarlo. Yo creo en ti. Siempre creí. Con amor, tu hijo Alejandro. Victoria dejó caer la carta en su regazo y miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar allá afuera había una niña de 7 años que amaba los números y los diplomas de honor. Una niña que hablaba de su papi del cielo con la naturalidad de quien cree en ángeles guardianes. Una niña que ella había ignorado durante todos estos años, pero que su hijo creía que era capaz de sanarla. Por primera vez en décadas, Victoria sintió algo diferente dentro del pecho. No era orgullo, no era rabia, no era miedo, era esperanza. Una esperanza frágil, todavía temblando como llama de vela en día de viento, pero era real. Y con esa esperanza llegó una decisión. Necesitaba encontrar a Remedios, no con abogados, no con amenazas. Necesitaba ir como debió haber ido hace años, con las manos vacías y el corazón abierto. Lo que Victoria no sabía era que esa decisión la llevaría a descubrimientos todavía más profundos sobre sí misma, y que el camino hasta el perdón sería mucho más largo y doloroso de lo que imaginaba, porque algunas heridas tardan generaciones en cicatrizar. Pero toda curación comienza con un primer paso, y Victoria Mondragón estaba a punto de dar el suyo. Una semana se había deslizado desde que Victoria leyó la carta de Alejandro. 7 días en los que apenas durmió, apenas comió, apenas logró hacer algo más que releer aquellas palabras escritas por la mano de su hijo. El departamento de lujo, antes símbolo de su éxito, ahora le parecía un mausoleo vacío y sin sentido. El viernes por la noche, finalmente tomó una decisión. Llamó a Luciana y le pidió que averiguara la dirección de Remedios Fuentes. «Señora, ¿está segura?», Luciana preguntó. «Si alguien la reconoce, necesito hacer esto. Necesito intentar». La dirección llegó media hora después. Barrio San Cristóbal, calle de los Álamos, número 212. El sábado por la mañana, Victoria pasó casi 1 hora frente al closet. Todos sus trajes le parecían armaduras. Eligió unos jeans sencillos y una blusa blanca. Dejó las joyas guardadas. Se recogió el cabello en una cola de caballo simple. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. Llamó un taxi en lugar de usar al chofer particular. El trayecto duró 45 minutos. Victoria observó por la ventana cómo la ciudad cambiaba de paisaje. Los edificios de cristal dieron paso a construcciones modestas. Las tiendas de marca fueron reemplazadas por pequeños comercios familiares. Cuando el taxi se detuvo en la calle de los Álamos, Victoria sintió que el corazón se le aceleraba. La casa número 212 era pequeña, pintada de azul cielo, con un jardín modesto al frente. Había macetas en la ventana y una mecedora en el porche. Era el opuesto de su departamento de lujo, y era infinitamente más acogedor. Se quedó parada en la banqueta durante varios minutos, reuniendo valor. Finalmente, caminó hasta la reja y tocó el timbre. Los segundos que siguieron le parecieron eternos. Escuchó pasos dentro de la casa, luego voces, una voz de mujer y una voz de niña. Su corazón casi se detuvo cuando la puerta se abrió. Era Remedios, la misma mujer que había humillado en el estacionamiento del hotel. Pero ahora, en su propio territorio, Remedios lucía diferente.
más imponente de alguna manera. Vestía un vestido sencillo de algodón floreado y llevaba el cabello ondulado suelto sobre los hombros. Sus ojos castaños encontraron los de Victoria con una expresión que mezclaba sorpresa, desconfianza y algo más que Victoria no logró identificar. «Señora Mondragón», no era una pregunta, no era un saludo. Era simplemente una constatación de un hecho inesperado. «Doña Remedios», Victoria sintió que la voz le fallaba. «Yo vine a pedirle perdón». El silencio que siguió fue denso y pesado. Remedios no se movió, no abrió la reja. Solo se quedó allí, evaluando a la mujer que una semana antes le había gritado frente a decenas de personas. «Abuelita, ¿quién es?». La voz de Sofía llegó desde adentro de la casa y pronto la niña apareció detrás de Remedios, asomándose entre sus piernas. Cuando vio a Victoria, sus ojos se agrandaron con reconocimiento inmediato. «Es la señora que lloró», dijo con la sinceridad característica de los niños. «La mamá de mi papi del cielo». Victoria sintió que las lágrimas brotaban antes de poder contenerlas. Allí estaba ella, su nieta, la niña que había ignorado durante 7 años completos. Tenía los ojos de Alejandro, esos mismos ojos castaños que la observaban con una mezcla de curiosidad y cautela que partía el alma. «Hola, Sofía», Victoria dijo, la voz quebrándose. Soy tu abuela». Sofía inclinó la cabeza procesando la información con esa seriedad que solo los niños poseen. «Ya lo sé. Abuelita Remedios me explicó después de aquel día». Hizo una pausa pensativa. «Gritas muy fuerte. Eso me asustó mucho». Las palabras de la niña atravesaron a Victoria, simples, directas, devastadoras. «Lo sé, mi amor, y lo siento muchísimo. Siento haber gritado, haberte asustado, haber...». No pudo continuar. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Remedios observó la escena en silencio durante un momento largo. Luego, para sorpresa de Victoria, abrió la reja. «Entre», dijo simplemente. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». La sala de la casa de Remedios era pequeña, pero rebosaba vida por todos los rincones. Había fotografías por todas partes, de Elena en varias edades, de Alejandro sonriendo, de Sofía de bebé, de niña pequeña, creciendo año tras año. En una repisa modesta, diplomas y reconocimientos con el nombre de Sofía brillaban junto a portarretratos hechos a mano con macarrones y brillantina. Victoria se detuvo frente a una foto de Alejandro cargando a Sofía cuando era bebé. Padre e hija sonreían a la cámara con una alegría tan pura que hizo que el corazón de Victoria se contrajera dolorosamente. «Esa fue en el primer cumpleaños de Sofía», Remedios dijo deteniéndose a su lado. Alejandro acababa de aprender a cambiar pañales correctamente. Estaba tan orgulloso de sí mismo. Se ve feliz. Lo era. Elena y Sofía eran su mundo entero. Victoria tocó el vidrio de la foto con los dedos temblorosos. Debía haber estado allí. Debía haber conocido a mi nieta desde el principio. Debía haber... No pudo terminar la frase. ¿Debió? Remedios concordó, sin suavizar la verdad. Pero no estuvo. La pregunta es, ¿qué va a hacer ahora? Victoria se volteó para encarar a Remedios directamente. Leí la carta de Alejandro. Él dejó una carta para mí. ¿Sabía? Dijo que yo también era una víctima, que la frialdad vino de mi madre y de la madre de ella antes, que yo podía romper el ciclo. Los ojos de Remedios se agrandaron levemente con genuina sorpresa. Alejandro siempre fue demasiado sabio para su edad. Él dijo que Sofía y yo podíamos sanarnos juntas, que si yo tenía el valor... Victoria respiró profundo, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo enorme. Quiero tener ese valor, doña Remedios. Quiero aprender a ser abuela. Quiero conocer a mi nieta, pero no sé cómo hacerlo. Nunca aprendí. Remedios guardó silencio. Victoria podía ver la batalla librándose detrás de aquellos ojos. La desconfianza luchando contra la compasión. El instinto de protección luchando contra el perdón.
Abuelita, la voz de Sofía interrumpió el silencio tenso. La niña se había sentado en el sofá con un cuaderno de dibujos. ¿Puedo mostrarle mis dibujos a ella? Remedios miró a su nieta, luego a Victoria, evaluando, decidiendo. Si tú quieres, mi cielo. Sofía se levantó y caminó hacia Victoria con el cuaderno en las manos. No la miraba directamente a los ojos, pero su lenguaje corporal no mostraba miedo. Este soy yo, señaló un dibujo con el dedo. Este es mi diploma de matemáticas. Saqué 100 puntos. Volteó la página. Esta es abuelita Remedios. Ella tiene 2.183 amigos porque fue maestra de muchos niños. Otra página. Y este es mi papi del cielo. Vive en las nubes ahora, pero abuelita dice que me cuida desde allá arriba. Victoria observó el dibujo de Alejandro. Una figura sonriente con alas improvisadas y un corazón rojo en el pecho. Las lágrimas volvieron a caer sin que pudiera evitarlo. Es muy hermoso, Sofía. ¿Quieres que te dibuje a ti? La niña preguntó, y la pregunta simple cargaba un peso inmenso. Victoria miró a Remedios, pidiendo permiso con los ojos. Remedios asintió casi imperceptiblemente, un gesto mínimo, pero significativo. Me encantaría. Victoria respondió con voz temblorosa. Sofía sonrió, y fue como ver el sol saliendo entre nubes de tormenta. Voy a necesitar amarillo para tu cabello. Es como el sol, pero más oscuro. Lo voy a llamar amarillo miel. Mientras Sofía se concentraba en sus lápices de colores, Remedios le hizo una seña a Victoria para que la siguiera a la cocina. ¿Café? Por favor. Las dos mujeres permanecieron en silencio mientras Remedios preparaba la bebida. El aroma del café llenó la cocina, mezclándose con el olor a lavanda que impregnaba la casa. ¿Usted realmente quiere formar parte de la vida de ella? Remedios finalmente preguntó, de espaldas a Victoria mientras servía el café. Más que cualquier cosa que haya querido en mi vida. Remedios se volteó, 2 tazas humeantes en las manos. Usted sabe que Sofía es diferente, ¿verdad? Que tiene necesidades especiales, que no va a ser como tener una nieta común y corriente. Lo sé, y quiero aprender todo sobre eso. Ella tiene rutinas que no pueden romperse, sonidos que la asustan, lugares que la abruman. Algunas semanas son buenas, otras son terribles. Puede tener crisis que duran horas enteras. Quiero aprender a manejar todo eso. Quiero estar presente. Remedios colocó las tazas sobre la mesa y se sentó frente a Victoria. ¿Sabe qué fue lo que más me lastimó aquel día en el estacionamiento? No fueron los gritos. No fue la acusación. Fue cuando usted dijo, personas como usted no tienen carros así. Victoria bajó la mirada, la vergüenza quemándole el rostro como fuego. Pasé la vida entera siendo juzgada por personas como usted. Personas que miran el color de mi piel, el barrio donde vivo, el trabajo que tengo, y deciden que ya saben todo sobre mí. Remedios hizo una pausa. Eduqué a más de 3.000 niños en estos 35 años de salón de clases. Muchos de ellos venían de hogares destruidos, de familias que el mundo había abandonado. Y yo nunca me rendí con ninguno. ¿Sabe por qué? Victoria negó con la cabeza, incapaz de hablar, porque aprendí que no existe persona irrecuperable. Solo existe persona que todavía no encontró a alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie. Las palabras penetraron profundo en Victoria, removiendo capas de orgullo y prejuicio. ¿Usted está diciendo que yo puedo cambiar? Estoy diciendo que solo usted puede decidir eso. Yo puedo abrir la puerta, pero quien tiene que atravesarla es usted. Y si la atravieso, ¿qué pasa entonces? Remedios tomó un sorbo de café antes de responder, sus ojos nunca abandonando los de Victoria. Si la atraviesa de verdad, va a conocer a la niña más extraordinaria que jamás haya existido. Va a aprender a ver el mundo a través de sus ojos, y le garantizo que nunca más va a poder ver las cosas de la misma manera. Va a descubrir que los números pueden ser poesía y que el amor no necesita palabras perfectas para ser real. Y en cuanto a nosotras dos,
¿Usted y yo? Remedios suspiró profundamente. El perdón no es algo que se da de una sola vez, señora Mondragón. Es algo que se construye día tras día, acto tras acto. Usted va a tener que demostrar que cambió, no con palabras, no con dinero, con presencia, con constancia, con la disposición de aparecer incluso cuando sea difícil. ¿Puedo hacer eso? Tal vez, ya lo veremos. Desde la sala, la voz de Sofía llamó con entusiasmo. «¡Terminé! ¡Vengan a ver!». Las dos mujeres regresaron a la sala. Sofía sostenía el cuaderno con orgullo, mostrando su más reciente creación. Era una figura femenina con cabello amarillo, vestida de azul, junto a una figura más alta con cabello oscuro, ondulado en vestido floreado, y una niña pequeña en el medio, sosteniendo las manos de ambas. «Esta eres tú», Sofía señaló la figura rubia. «Esta es abuelita Remedios, y esta soy yo. Somos una familia». Hizo una pausa. «Mi mami del cielo estaría contenta. Ella decía que familia es quien elige quedarse». Victoria miró el dibujo, luego a Sofía, luego a Remedios, y por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado que existía: la posibilidad de pertenecer a algo más grande que ella misma. «¿Puedo quedarme con este dibujo?», preguntó a Sofía con voz ronca. «Puedes, pero tienes que prometer algo. Lo que tú quieras. Promete que no vas a gritar más. Los gritos me hacen sentir mareada por dentro». Victoria se arrodilló para quedar a la altura de su nieta. «Te lo prometo, Sofía, nunca más voy a gritar. Voy a aprender a hablar bajito». Sofía la estudió durante un momento largo, evaluando la sinceridad de aquellas palabras con una seriedad que desmentía sus 7 años. Luego, para sorpresa de todos, extendió la mano y tocó la mejilla húmeda de Victoria. «Estás mojada, pero creo que ahora son lágrimas buenas. Abuelita Remedios dice que existen 2 tipos de lágrimas, las que lastiman y las que curan». «¿Y estas cuáles son?», Victoria preguntó, la voz apenas un susurro. Sofía sonrió con esa sabiduría inexplicable que solo poseen los niños y los ancianos. «Las que curan, porque estás sonriendo mientras lloras. Solo las personas que están sanando lloran así». Y en ese momento, en aquella sala pequeña llena de fotografías y recuerdos, algo cambió para siempre. No fue el final del camino, fue apenas el comienzo. Pero era un comienzo real, un comienzo honesto, y a veces eso es todo lo que se necesita para transformar una vida entera. 6 meses habían transcurrido desde aquella tarde en que Victoria cruzó el umbral de la Casa Azul de la calle de los Álamos. 6 meses que transformaron absolutamente todo lo que ella creía saber sobre la vida, sobre el amor y sobre sí misma. El departamento de lujo ya no existía. Victoria lo había vendido 3 meses atrás, junto con las joyas, los cuadros importados y los muebles de diseñador. Ahora vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones, a solo 3 cuadras de la casa de Remedios. El dinero de las ventas había sido dividido en partes iguales. Una porción fue depositada en un fondo educativo para Sofía, otra fue donada a la escuela del barrio San Cristóbal, y el resto, Victoria lo guardó para vivir con sencillez. Aquella mañana de sábado preparó café en su pequeña cocina. Todavía le costaba hacer las cosas por sí misma, después de décadas rodeada de empleados. Pero había algo satisfactorio en esos actos cotidianos. Miró el refrigerador, donde un dibujo de Sofía ocupaba el lugar de honor. Era el retrato que la niña había hecho aquel primer día. 3 figuras tomadas de la mano, una familia improbable unida por elección. Al lado había otros dibujos más recientes. Victoria con un delantal de cocina, Victoria leyendo un libro junto a Sofía, Victoria y Remedios sentadas en la mecedora del porche. 183 días. Sofía los había contado todos, porque así funcionaba su mente extraordinaria. 183 días desde que Victoria prometió no gritar más, y no había roto esa promesa ni una sola vez. No había sido fácil.
Hubo momentos en que la frustración antigua amenazaba con desbordarse, cuando las cosas no salían como esperaba, cuando el orgullo herido intentaba resurgir de entre las cenizas. Pero cada vez que sentía la rabia subir por su garganta, Victoria recordaba los ojos asustados de Sofía en aquel estacionamiento. Recordaba el temblor de aquella niña pequeña que no entendía por qué una desconocida gritaba tan fuerte, y el enojo se disolvía antes de convertirse en palabras hirientes. Terminó su café y caminó hacia la casa de Remedios. El trayecto de 3 cuadras se había convertido en su rutina favorita. Al principio, la gente del barrio la miraba con desconfianza, reconociéndola del video viral. Pero con el paso de las semanas, esa desconfianza se fue transformando en respeto. Porque Victoria no llegó con dinero ni con promesas vacías, llegó con presencia. Apareció cada mañana para ayudar con el desayuno de Sofía. Aprendió las rutinas que la niña necesitaba. Memorizó qué sonidos la alteraban, qué texturas la calmaban. Asistió a cada terapia y poco a poco se ganó un lugar en aquella familia. Cuando llegó a la Casa Azul, Remedios ya estaba en el porche. «Buenos días», Victoria saludó. «Llegas temprano. Sofía todavía está durmiendo. Quería hablar contigo antes de que despierte». Remedios la observó con esos ojos que veían más allá de las palabras. «Siéntate», señaló la mecedora junto a la suya. Victoria se acomodó en la mecedora. Aquella mecedora tenía más historia que cualquier mueble de diseñador que hubiera poseído. «Hoy es el Festival de Matemáticas», Victoria dijo. «Sofía va a presentar su proyecto. Lo sé, lleva semanas preparándose. ¿Crees que estará bien? Ya sabes cómo se pone cuando hay mucha gente y mucho ruido». Remedios tomó un sorbo de su café antes de responder. «Esa es exactamente la razón por la que necesita ir. No podemos protegerla de todo. Lo que podemos hacer es estar ahí cuando las cosas se pongan difíciles». Victoria asintió. Esa era una de las lecciones más duras que había aprendido en estos meses. Su instinto era envolver a Sofía en algodón, alejarla de cualquier situación que pudiera alterarla. Pero Remedios le había enseñado que la protección excesiva era otra forma de abandono. «Hay algo más que quiero decirte», Victoria continuó. «Ayer recibí una carta del Consejo de la Constructora. Quieren que vuelva. Dicen que el escándalo ya pasó, que mis acciones todavía valen una fortuna». El silencio se extendió entre ellas. Les dije que no. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Remedios. «¿Y cómo te sientes con esa decisión?» «Libre», Victoria respondió, y la palabra salió con una sinceridad que la sorprendió a ella misma. «Por primera vez en mi vida me siento completamente libre». Antes de que Remedios pudiera responder, la puerta de la casa se abrió y Sofía apareció en el umbral. Vestía su pijama de estrellas y llevaba el cabello revuelto por el sueño. «Abuelita Victoria llegó temprano», observó la niña, frotándose los ojos. «Son las 7:43. Normalmente llega a las 8:15. Quería verte antes del festival, mi cielo». Victoria respondió, extendiendo los brazos. Sofía caminó hacia ella y se sentó en su regazo con naturalidad, como si hubiera hecho eso toda su vida. Victoria sintió que el corazón se le hinchaba. Había tardado meses en ganarse esa confianza, en que Sofía se sintiera cómoda con su cercanía física. Cada abrazo espontáneo era una victoria silenciosa. «Estoy nerviosa», Sofía confesó. «Va a haber mucha gente». El año pasado fueron 247 personas. Este año dijeron que serán más. «¿Y qué hacemos cuando hay mucha gente?», Victoria preguntó suavemente. «Respiramos profundo. Buscamos un punto fijo para mirar. Y si se pone muy difícil, apretamos la mano de alguien que nos quiere 3 veces exactamente, y yo voy a estar ahí todo el tiempo. ¿De acuerdo? Tú solo tienes que apretar mi mano si lo necesitas».
Sofía asintió, recostando la cabeza contra el pecho de Victoria. Abuelita Victoria, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Por qué antes eras tan enojada y ahora ya no? La pregunta atravesó el aire con la precisión brutal que solo los niños poseen. Victoria sintió que Remedios la observaba esperando su respuesta. Porque antes tenía mucho miedo, respondió con honestidad. Y cuando tenemos miedo, a veces nos enojamos para esconder lo asustados que estamos. ¿Miedo de qué? De que nadie me quisiera de verdad, de que si mostraba mis sentimientos la gente pensaría que era débil, de que no era suficiente. Sofía procesó la información durante un momento. Eso es tonto, dijo finalmente. Yo te quiero. Abuelita Remedios te quiere, mi papi del cielo te quería. Y mostraste tus sentimientos muchas veces estos meses, y no pareció que fueras débil. Victoria tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Tienes razón, mi cielo. Fue muy tonto. Tardé mucho tiempo en entenderlo. Pero lo entendiste, Sofía dijo como si eso resolviera todo. Eso es lo que importa. El festival de matemáticas comenzó a las 10 de la mañana en el auditorio de la escuela. Tal como Sofía había predicho, había más gente que el año anterior. Victoria contó mentalmente, sabiendo que su nieta también lo estaba haciendo. Aproximadamente 300 personas llenaban las sillas plegables y se agolpaban en los pasillos. Sofía estaba pálida, apretando su proyecto contra el pecho como si fuera un escudo. Victoria sintió que la mano pequeña buscaba la suya y la apretaba con fuerza. Una vez, Victoria contó en voz baja, 2 veces, 3 veces. Estoy aquí. La presentación de Sofía era la 5ª en la lista. Cada minuto de espera parecía una eternidad. Victoria podía ver la tensión acumulándose en el cuerpo de su nieta. Los hombros rígidos, la respiración acelerada, los ojos que saltaban de un punto a otro sin poder enfocarse. Cuando finalmente llamaron su nombre, Sofía se quedó paralizada en su asiento. No puedo, susurró. Hay demasiada gente. No puedo. Remedios, sentada al otro lado de Sofía, intercambió una mirada con Victoria. Era el momento de la verdad. Victoria sintió la frustración antigua revolverse en su estómago. La Victoria de hace 6 meses habría perdido la paciencia. Habría dicho algo como, no seas ridícula, o después de todo lo que hicimos para prepararte. Habría gritado, aunque fuera por dentro. Pero esa Victoria ya no existía. Se arrodilló frente a su nieta, bloqueando la vista del público con su cuerpo. Mírame, Sofía, solo a mí. El resto no existe. Los ojos de Sofía, brillantes de lágrimas contenidas, encontraron los suyos. ¿Recuerdas lo que me dijiste esta mañana? Que tardé mucho tiempo en entender las cosas, pero que las entendí, que eso era lo que importaba. Sofía asintió levemente. Tú también puedes hacer cosas difíciles, mi cielo. Y si te equivocas, no pasa nada, porque lo que importa es que lo intentaste y porque nosotras vamos a quererte exactamente igual, presentes o no, diploma o no. Aunque me quede congelada allá arriba, aunque te quedes congelada, aunque te olvides todo, aunque salgas corriendo, te vamos a querer exactamente igual. Sofía respiró profundo. 1 vez. 2 veces, 3 veces. Acompáñame hasta el escenario, pidió en un susurro. Hasta donde tú quieras. Caminaron juntas por el pasillo central. Victoria podía sentir las miradas sobre ellas, algunos rostros que todavía la reconocían del video, pero nada de eso importaba. Lo único que importaba era la mano pequeña aferrada a la suya. Al llegar a las escaleras del escenario, Sofía se detuvo. Hasta aquí, dijo. El resto tengo que hacerlo sola. Victoria se inclinó y besó la frente de su nieta. Estoy muy orgullosa de ti, pase lo que pase. Sofía subió al escenario con pasos vacilantes. Colocó su proyecto sobre la mesa con manos temblorosas. Victoria contuvo la respiración. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Sofía comenzó a hablar de números, de patrones,
de la belleza oculta en las matemáticas que la mayoría de la gente nunca lograba ver. Y mientras hablaba, su voz se fue haciendo más firme, más segura. Los números eran su lenguaje, su refugio, su forma de entender un mundo que a menudo le resultaba confuso y abrumador. Cuando terminó, el auditorio estalló en aplausos. Sofía buscó con la mirada entre la multitud hasta encontrar a Victoria y a Remedios, y sonrió. Una sonrisa luminosa, triunfante, de esas que hacen que todo el dolor del pasado valga la pena. Esa noche, después del festival, las tres se sentaron en el porche de la Casa Azul. Las estrellas comenzaban a aparecer sobre el barrio San Cristóbal y el aire olía a las flores del jardín de Remedios. «Abuelita Remedios», Sofía dijo, rompiendo el silencio cómodo. «¿Ya perdonaste a abuelita Victoria?». La pregunta tomó a ambas mujeres por sorpresa. Remedios guardó silencio durante un momento largo, mirando hacia el cielo nocturno. «El perdón», finalmente respondió, «no es algo que se da de una sola vez, mi cielo. Es algo que se construye día a día. Y tu abuelita Victoria ha estado construyendo el suyo durante 183 días. 184, Sofía corrigió. Ya pasó la medianoche». Remedios sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Tienes razón, 184 días de demostrarnos que cambió, de aparecer cada mañana, de aprender tus rutinas, de tragarse el orgullo y empezar de cero». Miró a Victoria directamente. «Así que sí, Sofía, ya perdoné a tu abuelita Victoria». Victoria sintió que las lágrimas caían sin poder detenerlas. Pero esta vez no le importó, porque eran lágrimas buenas, lágrimas que curaban. «Gracias», fue todo lo que logró decir. «No me agradezcas a mí», Remedios respondió. «Agradécete a ti misma. Tú hiciste el trabajo». Sofía se levantó de su silla y se paró frente a las dos mujeres con esa seriedad particular que a veces la hacía parecer mucho mayor de sus 7 años. «Mi mami del cielo decía que la familia es quien elige quedarse. Ustedes dos eligieron quedarse. Eso las hace mi familia de verdad», hizo una pausa pensativa. «Creo que mi papi del cielo está contento. Él siempre supo que abuelita Victoria tenía un corazón bueno escondido. Solo necesitaba que alguien la ayudara a encontrarlo». Victoria atrajo a su nieta hacia un abrazo, sintiendo que Remedios se unía desde el otro lado. 3 generaciones, 3 historias de dolor, 3 corazones que habían elegido sanar juntos. Y en ese momento, Victoria finalmente entendió algo que el dinero nunca pudo enseñarle. La verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias ni en los departamentos de lujo. Estaba en las manos que te sostienen cuando el mundo tiembla, en los abrazos que no piden nada a cambio, en la posibilidad de empezar de nuevo, sin importar cuántos errores hayas cometido, porque nunca es tarde para elegir el amor, nunca es tarde para convertirse en la persona que siempre debiste ser, y nunca, jamás, es tarde para encontrar el camino a casa.